Se estaba gestando una tempestad sobre el horizonte. Charles Miller había estado observando esa línea durante algún tiempo. Continuó reduciendo todas sus piezas poco a poco, manteniendo sus ojos fijos en esa línea. El mercado inmobiliario era demasiado tumultuoso. Las personas que no calificaban para préstamos hipotecarios eran préstamos hipotecarios a personas que no podían pagar sus cuotas mensuales. Se les otorgaron préstamos con límites máximos de FAL en el momento en que esas tasas se inflaron a su valor real. Personas que habían estado pagando entre 3 y 400 al mes de repente fueron responsables de entre 12 y 1.500 al mes. Messi no tenía forma alguna de pagar esos billetes exorbitantes. Había más compradores que vendedores. La gente en Luisiana y sus alrededores construía casas a un ritmo frenético y las casas estaban siendo arrebatadas antes de que se colgara el yeso. Charles sabía que el frenético pace simplemente no podía sostenerse. No todo eran nubes de tormenta en el mercado inmobiliario, o de hecho, en el ámbito político a finales de la primavera de 2008, sino que estaban en su propio hogar feliz. El director financiero de agua y alcantarillado de St. Elizabeth se detuvo en la modesta casa que él y su esposa Lizzie y sus dos hijas de otro matrimonio, Ellen y Ashley Palangres, vivían en. La casa en sí era de ladrillo blanco grisáceo con molduras de color verde bosque oscuro. Los voladizos y canaletas estaban pintados de verde bosque, al igual que la puerta principal y las contraventanas de imitación de madera. La puerta del garaje estaba pintada de un blanco puro para unir el ladrillo blanco grisáceo y el verde. Deja que una mujer piense en esa mierda. Charles refunfuñó en voz baja para sí mismo mientras giraba hacia el lado izquierdo del camino de entrada, dándole espacio a Lizzie para meter y sacar su minivan. El garaje había sido un garaje para dos autos, pero el lado de Charles había sido ocupado por su Harley Davidson Fatboy. Desde el camino de entrada hasta la puerta principal había un pequeño pasillo, y entre ese pasillo en la pared exterior de la casa había una flor de ladrillo blanco grisáceo. Caja. Cuando él y Lizzie compraron la casa, la casita perfecta para ti, para mí y para las niñas, esa caja de flores no contenía nada más que tierra cruda. Ahora había flores plantadas, grupos y grupos de flores de colores alegrando la casa, iluminándola por fuera, por dentro. Sin embargo, era otra cosa por dentro. Por alguna razón Lizzie comenzó a sentirse cada vez más descontenta. Ella simplemente no decía por lo que se sentía descontenta. Ellen, de 13 años de edad, y Ashley de 11 años, eran continuas irritaciones a su lado. Ambas chicas no dejaban de contarle. Dije que él no era su padre y que no tenían que preocuparse por él. Sin embargo, ambas chicas fueron las primeras en acercarse a él cuando querían algo. Cuando se casaron por primera vez, Lizzie le había preguntado si estaba listo para asumir la paternidad sobre ella. Niñas de 18 años, que Lizzie, tienen padre. Él le recordó que no le voy a quitar ningún hijo a su padre. Patricia, su primera esposa, le había hecho exactamente eso a Charles. Ella había conocido y se había escapado con un nacional de Colombia. Se habían llevado a Charles Jr. de regreso a Colombia con él 9 años y miles de dólares después. Charles no estaba más cerca de ver a su hijo que el día en que Patricia vació su cuenta bancaria y salió volando del país con él. David Yanes podría estar un __, pero sigue siendo su padre. Charles había dicho parado en el patio frente a la casa. Charles volvió a considerar las flores y luego sacudió la cabeza, sacó las llaves del bolsillo de su pantalón y abrió la puerta mosquitera. Charles, oye, Charles 1. Uno de ellos, gritó. Charles logró darse la vuelta y vio que había un hombre asquerosamente gordo caminando hacia él tan rápido como sus patas de tronco de árbol podían llevarlo. Su cara estaba cubierta de sudor, el traje que no le quedaba empapado. Hijo de __. Es Jotja. El hombre jadeó mientras se acercaba a Charles. Sí, ni siquiera es junio todavía, dijo Charles. De acuerdo, y te han servido, George, dijo Jorge entregándole a Charles un sobremanila. Qué sorpresa, Charles, dijo. Lo siento, Charles. Es solo trabajo, ya sabes, dijo George y se encogió de hombros. No, supongo que no recuerdas que hiciste exactamente lo mismo en 9 hace años cuando mi esposa Patricia se fue del país, dijo Charles. Oh, lo siento, George dijo luciendo muy incómodo. Charles no pronunció una palabra, pero abrió la puerta y entró. Hijo de __, gritó mirando hacia la sala vacía. Además de que nada cabía en la cocina, todo fue sacado de su estudio, la habitación que también servía como su oficina en casa. Una revisión de la puerta del armario mostró algunas marcas de herramientas. Alguien había intentado desesperadamente hacer palanca en el armario. Puerta abierta. Charles sacó su llavero y abrió la puerta del armario, luego dejó escapar un suspiro de alivio. El archivador todavía estaba allí y una revisión rápida de todos los cajones mostró que no habían vaciado los archivos. La caja fuerte que estaba encima del pesado el gabinete todavía estaba allí. Giró el dial rápidamente y dejó escapar otro suspiro de alivio. Cerró el armario herméticamente y reanudó su recorrido por el resto de la casa. Los 2 dormitorios. Las habitaciones de Ellen y Ashley estaban vacías.
Sus trajes todavía estaban colgados en el armario. Una o casi dos perchas desnudas, pero las cosas que habían estado encima de la cómoda, sus jeans, ropa interior y calcetines, simplemente los arrojó en un montón en el suelo y luego volvió al armario. Ya no estaba. Su caja fuerte se pateó mentalmente. El contratista había recomendado que se atornillara al piso de concreto, el cual Charles nunca había logrado. Para la pesada caja fuerte, se necesitaron 4 hombres para meter el incómodo gabinete en el armario. Seguramente ningún ladrón podría sacarlo en un abrir y cerrar de ojos. Esposa descontenta, ese es otro asunto, ¿no es así? Charles murmuró para sí mismo mientras sus ojos se fijaban en la marca que la enorme caja fuerte había dejado en la gruesa alfombra. Regresó a la cocina mirando el sobre que George J.G. le había dado. Alex Prawn, Bruno Chris Davidson. Oficina Terry Broussard del asistente personal más nuevo de Chris Davidson en tono Chris Davidson, por favor, es Charles Miller. Charles dijo quien debería decir que está llamando Terry. Le preguntó a Charles Miller, repitió Chris. No contrató a un asistente personal para sus cerebros, los contrató para su talla de sujetadores. Chris hablando. Chris dijo Chris. Es Charles. Dijo que Lizzie solicitó el divorcio. Llegó a una casa. Charles describió cuál era el estado de la casa y luego tuvo un pensamiento realmente alarmante. Corrió al garaje y gritó furioso mientras alcanzaba el interior para ver la portada de su Harley. Estaba en el suelo, pero la bicicleta no estaba allí. Dijo que Alex la representaba. Chris preguntó sin reírse del todo con su diversión. Inmediatamente llamó a la policía y presentó un informe diciendo de quien sospechaba que se había llevado todos sus muebles, armas y al tipo de la motocicleta calle abajo. Aquí un oficial le estaba diciendo a su compañero mientras caminaban por la casa y descubrió que su anciana lo estaba engañando. Quemó la casa hasta los cimientos. Recuerdo que el compañero dijo que el tipo se quedó allí sosteniendo a su gato en una jaula viendo cómo la casa se quemaba hasta los cimientos. Suelo no le des ninguna idea a Lizzie, dijo Charles secamente, porque era viernes y eran más de las 5 de la tarde metro. Poco se podía hacer sin nadie sobre quien dormir y ni siquiera una almohada, su favorita, sobre la cual apoyó la cabeza. Después de haber arrojado algo de ropa en una bolsa de basura de plástico, puso los cerrojos en las puertas delantera y trasera, puso la alarma y luego salió de la habitación. Casa a través de la puerta del garaje, cambió el código a la puerta del garaje. Ella nunca lo descubrirá, se dijo a sí mismo con una risa triste mientras marcaba la fecha de ese día como su nuevo código. No era inusual que el empleado viera hombres entrar a la puerta del garaje. Vestíbulo de la querida llevando una bolsa de basura. Así que tampoco era inusual que los hombres entraran con el ceño fruncido y exigiendo una habitación. El decoro profesional le prohibía preguntar, así que encendió los aspersores después de tirar su ropa en el patio delantero. Por supuesto, el decoro profesional también lo prohibió. Ella simplemente le dijo con frialdad que su tarjeta había sido rechazada. Cifras. Charles escupió y le entregó a la mujer su tarjeta American Express. ¿Puedo ver alguna identificación? Ella preguntó amablemente. Muy bien. Charles elogió y le mostró su tarjeta de conductor. Licencia. Chris Davidson estuvo en la corte el lunes por la mañana. Informe policial en una carpeta con los recibos de Charles por los artículos robados en la otra. El juez Stephen Hill estuvo de acuerdo en que Charles Miller era el legítimo propietario de los muebles y que todos debían ser devueltos a él en las condiciones en el que estaban cuando lo sacaron de la casa. Alex Prawn hizo lo que pudo para alargar las cosas, pero el cliente de Chris ganó al final. Vamos, Charles, vamos a buscar tus cosas. Chris dijo que Charlie alquiló un camión UAU y contrató a 3 de sus empleados. Salió de la planta y siguió a los mismos 2 oficiales de policía que completaron el informe policial el viernes anterior por la noche. Deberían haberlo sabido, refunfuñó Charles para sí mismo mientras conducía hacia la residencia de Nathan Franklin. Nathan Franklin se había unido como pintor a la construcción Romano. Incluso había salido con Anna Romano. Durante algún tiempo, la hija de Lincoln Romano, el propietario de la construcción Romano, cuando Tony Clark rompió el control de Romano, se aferró a la nueva construcción en la parroquia de St. Elizabeth. El control de Robert sobre las ventas de bienes raíces y el control de Lincoln sobre las propiedades de alquiler para las que Ethan fue a trabajar. Clark International en unos meses era supervisor de proyectos al mando de equipos de hasta 20 hombres y luego salió solo. Trabajó rápido y barato, pero su trabajo, al igual que el trabajo de Romano, a menudo era sospechoso y a menudo de mala calidad. Nathan Franklin había entrado en First Union Bank con la esperanza de para establecer una hipoteca para un complejo de condominios. Joseph Marone, el gerente del banco, está a favor de capitalizar el reciente auge inmobiliario. Otros 2 en la junta estaban a favor del acuerdo. 3 no fueron. Esos 3 vieron las mismas nubes que Charles. Los 3 también sabía de la mala mano de
obra de Nathan Franklin. Charles Miller fue el voto empatado y votó no por el condominio Nathan Franklin Ventures y las miradas pudieran matar la mirada. Nathan Franklin, su hermano Kevin Franklin y su abogado Alex Pran estaban disparando a Charles Miller. El hombre habría estado muerto hace varias veces ahora. Llegando a la casa del hombre, Charles se sintió mal del estómago. Su bicicleta estaba frente a la casa y parecía como si hubiera sido atropellada por la camioneta de 3/4 de tonelada de Nathan. La mitad de esto, __. Es mío. Lizzie gritó mientras ella salía furiosa de la casa. Pero usted no tenía derecho a sacar nada de eso del hogar conyugal hasta que se tomara una decisión sobre la división de bienes. Chris Davidson en tono, pero es mío. Lo escogí todo, gritó alcanzando a Charles. Señora, cálmese. No voy a tener que arrestarla, señora. Un policía le suplicó. Señora, los niños están ahí, están mirando. El segundo oficial de policía dijo con persuasión más firme. Realmente quiere que vean a mamá actuando como una especie de mujer salvaje. Hola, señor Charles, me gustó lo que le hicimos a su bicicleta. Ashley se burló durante mucho tiempo. No se me permitía decir nada. Ellen le recordó a su hermana pequeña, la rompes, la compras. Charles le dijo a Lizzie mientras se recomponía que los muebles que estaban saliendo estaban arruinados. El hogar conyugal estaba arruinado. La orina abundante estaba en los cojines del sofá y el sillón reclinable de cuero y la silla de oficina de cuero favoritos de Charles habían sido cortados y alguien había defecado sobre ellos. No sé lo que hice, pero Charles refunfuñó. Oh, cierto. Lizzie gruñó furiosa. ¿Sabes lo que he hecho? Nathan me lo contó. Todos los cajones de su escritorio estaban abiertos y vacíos. Lizzie dijo que no sabía qué había sido de sus papeles, las fotografías que tenía de su hijo, las fotografías que tenía de sus padres. Alguien había usado algún tipo de objeto punzante sacado del cajón inferior, junto con una cerradura arrancada. Charles guardó esas pocas fotos en ese cajón. Maldita sea. En realidad sollozó al ver el escritorio de su abuelo tan destrozado que estaba justo allí, en el cajón del medio. Uy, Lizzie sonrió. Señora, ¿hay alguien que puede importarle que sus hijos le pregunten a un policía por qué? Lizzie preguntó. ¿Por qué la vamos a arrestar, señora? El hombre dijo todo el tiempo que Charles sabía que Nathan Franklin había desaparecido, a lo que Chris hizo y llamó a su oficina y envió a uno de sus asistentes. Acudió al juez Stephen Hills Chambers para completar una orden de arresto de Nathan Franklin. Marcó un número en su teléfono móvil sin sentirlo. Hola, David. Hola, soy Charles. Respondió a pesar de los gritos de protesta de Lizzie. Charles informó al padre de Ellen y Ashley dónde estaban sus dos hijas, así que Sue Howell y sus 3 trabajadores contratados fueron puestos a trabajar. Les pidió que sacaran los muebles que compró para las 2 niñas de la casa de Nathan Franklin y los transportaran al remolque de David. No sé qué hice para enojarlas tanto. Conmigo, Charles dijo dirigiéndose a las 2 chicas que todavía sonreían con satisfacción. Pero te amo. Amabas a ese bastardo. El señor Nathan nos dijo. Ellen se burló. Y no te amamos. Ashley gruñó. Te odiamos lo que yo no era. Nunca. Charles protestó. Lizzie luego marcó. Alex Brown del departamento de policía de Dard y Alex le recordó a Lizzie que él era el abogado de Nathan Franklin, la representación legal de Nathan Franklin. Bueno, le pagaré, dijo Lizzie, con lo que la señora Miller. Alex le preguntó al abogado del señor Miller. Tenía sus cuentas congeladas. David Longlines miró a la persona que llamó. Identificación en su teléfono fijo. Su última novia había sido stripper SL, prostituta en el Club Fantastics. Conocía el timbre de Dard, Bender y el departamento de policía de Kimble. Se aventuró con suerte. Tal vez fue Trace quien tocó la alarma. David, escucha, esta es Lizzie, ella. Suplicó. Escucha, por favor, necesito un poco de ayuda aquí. Y cuando el teléfono se cortó, ella gritó indignada. Él no reconoció el número, pero respondió. Estás bromeando, esto tiene que ser una broma, dijo interrumpiendo la súplica de Lizzie. No, Charlie. No es gracioso. Lizzie gimió y luego encendió su voz especial. Quiero decir, estoy en problemas contigo. Bueno, siempre sabes exactamente qué hacer y yo sé exactamente qué hacer ahora. Susurró con voz ronca. Oh sí. Lizzie se descascara y luego dio un chillido indignado cuando Charles desconectó la llamada. Nathan logró evadir su detección durante toda la semana, pero un día, en su olvido, simplemente usó una tarjeta de crédito para pagar su gasolina, lo que alertó al departamento de policía de Dart sobre su presencia. 20 minutos después, 2 policías que vestían el uniforme caqui del departamento de policía de Oak Cliff, Texas, llamó a la puerta de la habitación del motel de Nathan Franklin 19 horas después. Estaba parado frente a un juez en el condado de Oak Cliff 19 horas y 34 minutos después. Estaba en la parte trasera de un crucero del departamento de policía de Gar 43 horas desde el día en que fue detenido por el departamento de policía de Oak Cliff. Nathan Franklin fue procesado.
Se le impuso una fianza de $100,000 y él salió bajo fianza y Lizzie Miller enfrenta algunos cargos bastante serios, dijo Alex Brown mientras él y Nathan Franklin se instalaban en la oficina de Alex. Así que no me importa un __. Nathan espetó. Pensó que sí. Franklin se rió. Conoce el problema con las mujeres bonitas, dijo Nathan. Incluso cuando el asistente personal de Alex trajo 2 tazas de café y una botella de agua, creen que solo dan amor y la cama será suficiente. La mujer casi emprendió una buena pelea por él. Las damas entre ellas guardaron silencio y se fueron y el problema con ellos, los hombres, no saben qué hacer con una mujer. Ella se enfureció rechinando los dientes mientras la puerta de la oficina se cerraba. Alex Brown consiguió que todos los cargos contra Nathan se redujeran a delito menor. En vandalismo contra la propiedad, a Nathan se le ordenó pagar una restitución por la Harley Davidson de Charles. También había podido hacer lo mismo con Lizzie Miller. La bella rubia miró a su alrededor mientras salían del juzgado y luego miró a Alex. ¿Qué se supone? ¿Qué hacer ahora? Ella preguntó. Ahora creo que tenemos que discutir ese divorcio. ¿Todavía quieres ese divorcio, no? Alex preguntó. Yo sí, supongo que me estaba engañando. No voy a aguantar eso, dijo Lizzie. Pero quiero decir, ¿dónde cree Nathan que está sentando las bases cuando el Banco Nacional le consiguió el financiamiento que First Union no quería darle? Alex se encogió de hombros. Alex tuvo que llevar a Lizzie a la casa de Nathan para que Alex les cobrara a ambos 1 hora extra de servicio, y cuando Nathan llegó a casa esa noche no estaba particularmente contento de ver a Lizzie tirada en su sofá. ¿Qué estás haciendo aquí?, gruñó. A Alex le redujeron los cargos. Ella volvió a su arrebato enojado. Bramé. Yo vivo aquí ahora. Recuerdo que Lizzie preguntó confundida. ¿Y qué pasó con dónde está toda mi ropa? Lo haces. Él resopló. Tú y tus pequeños tramposos tontos, sal de aquí. Todas tus mierdas en el tráiler de ese tipo. Charles no conoce a David. ¿Le diste mis cosas a David? Lizzie le preguntó con la voz subiendo. No te pongas tan fuerte. Nathan dijo que saque tu trasero de mi casa, pero vivo aquí. Lizzie protestó. ¿Qué parte de no tú no seas? Con tu cabeza. Bramó Nathan. Se acercó a la mesa de café y la puso de pie de un tirón. Luego la impulsó hacia la puerta de entrada. Lizzie agarró su teléfono celular y su bolso y se dirigió hacia la puerta de entrada. Ella no se movía. Lo suficientemente rápido para Nathan, así que la ayudó empujándola de nuevo. Oye, Lizzie, David respondió su teléfono. Las chicas no están aquí. Su autobús no las deja hasta que David. Necesito que Lizzie haya comenzado. Maldita sea, ¿por qué siempre es lo que necesitas? David Low Corda. Y Oesti Richards quiere saber sobre la matrícula del próximo año. Y Esti Thomas quiere saber si Ellen irá allí el próximo año, __. Dijo que Liz y las niñas habían estado en la escuela primaria Andrew Jackson cuando ella y Charles comenzaron a salir con él. Había logrado que las niñas fueran transferidas a Esti Richards. Las niñas aman esa escuela, aman a sus amigos maestros, y a menos que Charles pagara su matrícula, no tendrían otra opción que enviar a Ashley de regreso a Andrew Jackson y Ellen comenzaría en Northside School. ¿Todavía aquí? David preguntó. Sí. Lizzie respondió dejándose caer sobre Nathan. Se agachó para obtener centímetros de tacón en las sandalias. Les hizo saber que los zapatos para caminar eran al menos 3 millas hasta la casa de Charles y 5, casi 6 millones hasta el remolque de David. No tenía idea de dónde estaba su minivan. Revisó. Nathan Garage, cuando entró ese mismo día, preguntó en voz baja. ¿Tienes mi ropa y mis cosas bien? Sí, maldita sea. Eso es mucho, __. David pidió 5 maletas y 3 cajas para lo que necesitas. Todo eso, __. ¿Qué? Sobre mi minivan, ella preguntó una. Charles pagó por una. Charles tiene el título de David. Le preguntó a Yali, __. Lizzie repitió. Supongo que no hay manera de que vinieras a buscarme. Seguro. David se rió tan pronto como los santos cuando llegó al Super Bowl. En su billetera nuevamente. Sí. Todavía había solo $9 en efectivo. $1. 14. Si contó su cambio, se levantó y caminó hacia la casa de Nathan y tocó el timbre. Nadie respondió. Luego sacó la llave de la casa y abrió la puerta. Él se estaba duchando y, a través de la puerta abierta, Lizzie pudo ver a Nathan sentado en la ducha que tenía su billetera en la cómoda y ella tomó unos cientos de dólares. Tomó su maleta en la mano y bajó las escaleras para despedirse. Debería haber tomado la llave de vuelta, __, para el cerebro. Pensó al marcar el número de los taxis de Rapids. Los taxis rápidos enviaron a un irritado conductor, lo llevó a la dirección de David, ese parque de casas rodantes en Teragon. Él dijo que usara la fecha. Esta chica vive allí.
Margerie, maldita sea, ¿cómo se llamaba? David no estaba exactamente emocionado de ver a la exesposa, pero Ellen y Ashley estaban allí, así que fue más agradable. Recordarle que ser era mucho más de lo que ella había hecho por él. Ellen y Ashley parecían tan ansiosas por ver a su madre que la extrañaban. Extrañaban la seguridad de la casa del señor Charles o de la casa del señor Nathan entre los niños en el autobús número 114 hace algún tiempo. Se burlan de ellos por bajarse frente a un parque de casas rodantes y papá es demasiado rudo cuando me cepilla el cabello. Ashley se quejó. Bueno, tal vez si no lo tuvieras tanto, comentó David en un tono descuidado mientras tiraba suavemente de su largo cabello rojo. Papi, detente, Ashley, ordenó Lizzie. No consideró aceptable el pollo frito con puré de papas de David. ¿Sabes cuántos carbohidratos no es eso? Ella chilló. ¿Cuántos de nosotros damos? __. ¿Sabes que él gritó de vuelta? Señaló la estufa. ¿Qué tal? Cuando tengas ganas de bajar. Ese gordo Artullo y hazlo. Cocina la cena, me ofreció. Estoy seguro de que tus talentos en la cocina han mejorado dramáticamente desde la última vez que viviste aquí. Mi trasero no está gordo mirándome al espejo últimamente. Siseó madre. Amamos su pollo frito. Ellen dijo lo que sea. No es saludable para ti. Lizzie se quejó. Y tampoco se muere de hambre, le dijo a David. Chico. ¿Eso arruinaría todo tu día? Le preguntó a Ellen y ella se rió. Donde la cena se estaba enfriando, Lizzie esperó. David la miró con los ojos y finalmente agitó un brazo en general hacia la mesa de la cocina. Bueno, las chicas necesitan la mesa para hacer la tarea. Él dijo. Está bien. Lizzie dijo inconscientemente. Las mesas no se limpian solas. Lizzie me dijo. Lizzie limpió la mesa. Muchos empujones, bofetadas y golpes de cosas estaban pasando a través de los platos de David y los vasos eran de plástico bastante sólido. Así que ella simplemente hizo ruido. ¿No se supone que ustedes, chicas, deben tener habitaciones? Ellen les gruñó a las chicas que trabajaban en la mesa. Por supuesto que sí, pero están en sus habitaciones. ¿Cómo voy a ayudarlas? Preguntó David mientras Ellen miró su libro de aritmética. Está bien, tengo sueño, dijo Lizzie. David respondió. Bueno, buenas noches. ¿Qué habitación es mía? Lizzie preguntó. Esa es la sala de allí, David dijo habiendo ayudado a las niñas con su tarea ruidosamente. David, quien en voz alta les deseó buenas noches, buscó su propia cama. David los despertó ruidosamente esta mañana preparando su desayuno ruidosamente. Bien, Dios, gime Lizzie, dolor de cabeza, tamborileando, dolor de cuerpo, y los vio desayunando galletas croquetas de patata tocino. Jesús, David, se van a morir de ataques cardíacos antes de sus 20 gramos. Lizzie, pero aunque estaré contento. David se encogió de hombros después de que las chicas se fueron, después de que Lizzie había cepillado el largo cabello rojo de Ashley y Ellen había cepillado su largo cabello rubio. David le dijo a Lizzie que tenía 3 días para encontrar un lugar donde vivir. Estamos divorciados. Tú simplemente te levantaste y caminaste. Me dijo que te viera perdedor y que arrastraras a mis hijas contigo. Él gruñó, todavía bastante enojado por el amargo divorcio. No hay un tribunal ahí fuera que me obligue a ayudarte y no voy a empezar ahora. ¿Qué pasa con Ellen y Ashley? Lizzie gruñó. ¿O no están bien? Están bien aquí mismo. David se rió con una risa amarga. Me encargué de que sea tu grasa, ya que debes preocuparte. David se vistió para trabajar en The Bagot Mattress Factory y dejó el remolque para otro día a la hora del almuerzo. Llamó a Charles Miller. No sé cuánto tiempo me llevará, pero te lo devolveré. Dijo que Ellen y Ashley realmente aman a St. Richard y Ellen's Fix. Ve a St. Thomas el año que viene. Bien, dijo Charles. Eso es todo. David se rió. Que el alivio lo invadió. No vas a hacerme suplicar. Bueno, dejaré el cheque, diablos. No voy a hacer nada en este momento. Charles dijo. Lo haré ahora, gracias y te lo prometo, te pagaré. Dijo David. Cuando puedas, dijo Charles. Se lo repitió a Lizzie. Cuando llegó a casa ella tenía 3 días, 2 días ahora para buscar un nuevo sofá para dormir y luego se ocupó haciendo otra comida cargada de carbohidratos y grasa el último día en él por la mañana. Lizzie les dijo que iba a ir a vivir con su hermana y que el compañero de vida de su hermana quería que se unieran a ellos porque Stacy y Gina vivían en LG, Luisiana, fuera del distrito de St. Richard, y como tía Stacy y Gina ni siquiera las querían. Ellen y Ashley iban a venir con ella. Está bien, ya pagué la matrícula del próximo año de todos modos. David se encogió de hombros. Ya tiene suficiente para Lizzie, farfulló acaloradamente, y solo traeré 500 al mes en manutención infantil. La vida es un __. Dijo David sonriendo. Hoy como ahora viven aquí. No recibirán esos 500 al mes. Ni las convenciones republicana y demócrata fueron televisadas. Se hicieron promesas. Se lanzaron acusaciones. Charles Miller no quedó impresionado. Ninguno de los candidatos podía ser comandante en jefe,
Por supuesto que no se preocupa mucho por cualquiera de los candidatos de terceros partidos a mediados de agosto, solo deseaba que las elecciones terminaran, deseaba que terminara su divorcio con Paul Louvist. Cho hizo un gran trabajo restaurando el escritorio del abuelo de Charles. Charles conocía las áreas dañadas y reemplazadas para poder ver las reparaciones. Pero el observador casual nunca podría decir que era el hombre de 93 años y lo nuevo era que la caja fuerte para armas había sido devuelta al armario de Charles y ahora atornillada al piso. Paul Louvist le aseguró a Charles que daría un paso atrás para sacar la caja fuerte de su casa, pero cada vez que Charles pasaba por esa jardinera frente a la casa sentía un impulso irreprimible de regresar allí y sacar el alegre jardín. Se contentaba con escupir en las flores de lis sus propias manos. El seguro había declarado la Harley Fat Boy en pérdida total y la pagó. La reemplazó con una Fat Boy de bajo ride. Le gustaba más el nuevo trineo que el anterior, pero Charles nunca se lo dijo a Lizzie a finales de agosto. El banco sabía exactamente por qué First Union, o en realidad, Charles Miller se negaron a otorgar aprobación a la propuesta del complejo de condominios de Nathan. Chad Mintz, como presidente de la parroquia de St. Elizabeth, había nombrado a Scott Collins inspector de ingeniería de la ciudad. Era muy evidente que Scott Collins era un hombre trabajador después de todo. Se necesitaba romper, formar y verter los cimientos de casi 6 acres de concreto para cumplir con los requisitos parroquiales y estatales en lugar de verter una losa que cumpliera con las especificaciones. Nathan o Kevin habían decidido recortar 2 pulgadas de la profundidad del fundación. Scott Zinn usó una regla de plástico estándar de la escuela, notó la discrepancia y los hizo arrancar la segunda fundación. También hubo problemas de plomería y electricidad que dejaron mucho que desear. El inspector de la ciudad no aprobó las plomerías hasta que fueran reemplazadas y nuevas. Las tuberías las colocaron varios miles por encima del presupuesto. Ya sea Nathan o Kevin ahorraron unos cuantos dólares en el cableado eléctrico nuevamente. El inspector de la ciudad de Dauntless descubrió el fraude y cientos de dólares en conexiones se fueron a la pila de chatarra con ya 2 meses de retraso en esta etapa. Con meses de retraso, se instaló la primera lámina de yeso. Franklin Construction perdería casi $100,000 incluso si cada una de las unidades construidas se vendiera a su valor total de mercado, y el Banco Nacional tenía casi tanto que perder. Entonces los bancos comenzaron a colapsar en todo el territorio, las grandes corporaciones. Comenzó a caer los grandes titulares de hipotecas comenzaron a tratar de reclamar dinero. Odd intentó mantenerse solvente, intentó mantenerse a flote. Del Banco Nacional estaba tan necesitado que cerró los condominios Stonecrest a mitad de la construcción. En medio de todo este caos, Charles y Lizzie Miller comparecieron ante el juez Aral Monroe en el caso de Miller v. Miller. Lizzie vestía ropa de muy mala calidad que no le quedaba bien y lloraba, olfateaba y señalaba su pecho prominente. Demasiadas veces cuando se dirigía al juez Monroe en busca de respuestas. Alex debe haberla entrenado bien. Buenos días, señora Miller. Oh sí. Reanudó el uso del largo Lenise o un oso o Simon como su apellido. Chris preguntó cortésmente. He vuelto a usar mi apellido de soltera de la min. Ella respondió fríamente. Chris sonrió. Esto era noticia sobre el matrimonio de Lizzie antes de preguntarle a Lizzie por qué había acusado a Charles Miller de teniendo una aventura con Donna Coulton. Nathan me dijo. Lizzie espetó. Chris se inclinó hacia adelante y le susurró a uno de sus asociados junior. El joven asintió y salió corriendo de la sala del tribunal. ¿Y quién es exactamente esta Donna Coulton? Chris le preguntó. Nathan dijo que ella es una stripper. En eso desagradable o maldita sea. ¿Cómo se llama ese lugar en el que Mickey está en Kimble? Lizzie dijo. ¿Y realmente nunca has visto a esta mujer? Le preguntó a Chris. No, necesito ver más. Lizzie escupió. ¿Y nunca has visto a Charles Miller con esta mujer? Chris preguntó. No. Lizzie espetó. Así que nunca has visto este supuesto asunto. Chris objetó. A Chris pidió una respuesta, dijo Alex. Este es un caso civil, no un caso penal. El juez Monroe reprendió al hombre. Pero como es su cliente el que está haciendo las acusaciones de adulterio, lo permitiré. La línea de interrogatorio, señor Davidson, continúa. Pero ya terminé con esa línea de interrogatorio, su señoría. Chris sonrió durante el recreo para el almuerzo. Alex sugirió. Muy bien, dijo Herold golpeando su mazo. ¿Sabe usted esto? Donna Coulton. Chris le preguntó a su cliente. Ni siquiera lo sé. Mickey protestó ante Charles después del almuerzo. Regresaron para que Chris colocara a 6 mujeres afroamericanas directamente detrás de la mesa de Charles. Las 6 parecían aburridas, irritadas, incómodas en este sentido. Lizzie fue llamada al estrado una vez más y Chris le hizo preguntas relevantes a la destrucción de las propiedades de Charles y el vaciado de sus cuentas bancarias, así como el límite máximo de sus tarjetas de crédito conjuntas. Nada más, su señoría, Chris dijo. Sin embargo, nos gustaría poner a Naam Franklin en el estrado.
Nathan escupió un odio crudo hacia Charles Miller con Lizzie. Solo fue un poco más amigable, lo fulminó con la mirada. Cuando ella, Chris, se presentó al hombre, le preguntó su ocupación, le preguntó su relación con cualquiera de las partes en el divorcio. Luego le pidió a Nathan que nombrara a una de las 6 mujeres presentes como Donna Coulton. ¿No sabes? Lizzie gritó mientras Nathan te miraba afligido. No sé. Se desploma sobre la mesa y finalmente se da cuenta de que ha sido poseída por un hombre que odiaba a su marido. Había hecho lo único que podía para herir a su marido. Oh Charles, lo siento mucho. Ella también lloró. Dijo Charles. ¿Quieres que demande a Nathan Franklin? Chris se cayó con Charles, lo que se dejó llevar por un abogado clásico. Charles se rió. Sí. Está bien. Cuando el juez Harold Monroe golpeó su mazo en la acción final de Miller v. Miller, ambas partes se dividirían 50-50 todos los bienes conyugales acumulados durante los 3 años de la unión menos los $2,658 en muebles arruinados por Lizzie, el saldo adeudado en su minivan y el deducible del seguro de Charles en la motocicleta. Compró la casa por $795. Charles dijo a Alex ignorando los sollozos de Lizzie. Bien tasado ayer por $549. Usted hace las matemáticas. Luego comenzó a prestar atención a las 3 mujeres afroamericanas restantes. Entonces, ¿cuál de ustedes es Donna? Preguntó. Esa soy yo, cariño. Una joven y atractiva mujer sonrió de pie. No es de extrañar que haya tenido una aventura contigo. Ja, él sonrió. Estás espectacular en tus sueños, cariño. La bailarina se rió. Mi bebé es el doble de hombre que jamás serás. No. Así es. Charles se rió a pesar de esto. Le informó al abogado que no le pediría dinero a Lizzie. Entendió que ella había vuelto a ser un agente de seguros young y apenas traía dinero a casa. Ni siquiera puede pagar su propia casa. Chris. Charles dijo. Sé que ustedes, los abogados, pueden sacar sangre de un nabo, pero dejen ir este. Está bien. Chris se quejó. Pero aún. ¿Quieres ir? Después de que Franklin o maldita sea, Charles dijo que hijo de un __, debe pagar por la nariz por esto, __. Charles, lo siento, Lizzie, lloró moviéndolos en la brillante sol. Sí, lo siento, ahora no hace mucho. Charles murmuró para sí mismo cuando comenzó a recortar su casco. Charles quería ir a montar a Mickey. Fue después de las 4. Y la única excusa para trabajar a esta hora ya no existía. Charles vio el Mustang 2002 de Kevin Franklin en el estacionamiento. Pero el Style. Uno le dio al nombre de Nathan Donna que Charles pensó entrar y no deseando detenerse, por lo que se dirigió a la autopista 19 o más hacia la autopista 54. Había esta tienda de niños en Jack Creek que tenía los mejores pavois de bagre en los que había hundido los dientes y sintió algún tipo de anhelo de comida reconfortante. El pescado estaba caliente, el tomate crujiente y la cerveza helada en el plato de unas pocas salidas de salsa picante, y estaba tan cerca del cielo como Charles podría esperar durante 90 días que Charles pensó que el infierno nos llevó más tiempo para encontrarnos la casa perfecta. 90 días hasta los 90 días del divorcio, y él habría sido un triple divorcio matrimonial, un perdedor 3 veces a los 39 años. Charles puso su concentración en el sándwich caliente, fumar en cuello largo y papas fritas, un poco empapado. 90 días que pensó que le había llevado más tiempo que esa Lizzie encontrar el pequeño parche de tierra perfecto en Baylor Lake para casarse. Le tomó cerca de 90 días para encontrar el vestido rosa pálido perfecto que se había reído tan alegremente cuando lo había visto, la corbata de color rosa pálido que acentuó su vestido a la carta que la llevaba con su traje negro sólido y una camisa blanca con almidón que habían parecido inocentes y hermosos con sus vestidos azules pálidos, y las 2 chicas habían mantenido la cabeza en alto y alerta como madre lea las palabras que regresan aquí. La anciana gritó cuando Charles apartó casi la mitad de su cena. 90 días. Charles gruñó. Azúcar. Hacer que espere tanto tiempo que la mujer se burló de Charles, la miró entonces y sonrió con fuerza en su casco. Regresando a casa. Charles estacionó la Harley en el garaje. Cierra la puerta del garaje y entró en la casa a través de la puerta de la cocina para no caminar por las flores. Algunos de ellos ya estaban caídos, otros indicaron la muerte en su totalidad. La luz del mensaje parpadeaba en su contestador automático y Charles golpeó el botón. Charles, oh Charles, no puedo creer, oh Dios. Lizzie, gritó Charles. Se acercó al contestador automático y presionó el botón de pausa mirando hacia abajo. La pantalla digital indicó que el mensaje tenía 5 minutos de duración, la cantidad máxima de tiempo que se le asignó la grabadora digital que borró el mensaje. Charles, sé que decir que. Lo siento, bueno. Supongo que es demasiado tarde para que la voz de Lizzie sollozó y solucionó a Charles. Notó que este era un mensaje de 5 minutos. Por lo que lo eliminó. El tercero fue durante 21 segundos de que Mitzi le recordaba la reunión de la junta programada a la mañana siguiente y fue su asistente personal. Charles, dijo que sonriendo porque le pagó. El tercer mensaje de Little Bucks. Lizzie.
Solo duró 4 minutos y 9 segundos. Y estos son los mensajes que son Charles eliminado. También lo que es tan especial sobre mi Charles cuando se le preguntó el universo que caía en su nuevo sofá con un cansado suspiro. Lizzie habría aburrido absolutamente el nuevo sofá. Era un azul profundo de material de tercio además de la alfombra. Se quitó los zapatos y se estiró en un nuevo sofá. Hizo clic en el control remoto y la pantalla LCD hizo vida. ¿Qué es lo que de todos modos? Charles llamó a su amante colombiano lo suficientemente malo que le había amado a la espalda, pero luego le robó el dinero y peor aún, su único hijo y voló a Angela Wall había sido un pixie de cara dulce que había vivido al lado de ellos. Él y Patricia mientras salían a citas cuando Patricia salió corriendo a Angela y fue un consuelo para Charles. Ella confesó que siempre estaba enamorada del un poco Angela y Charles se casó 15 meses después de que Patricia se fue, al menos ella no lo hizo. En vacío. La cuenta bancaria. Charles se quejó y apenas notó que la noticia en la televisión de su antiguo novio de la secundaria había regresado a la ciudad. Charles luego aprendió que la razón por la que Dwan había estado fuera de la ciudad era su mandato de 4 años como invitado del sistema penal de Arkansas. Dwan quería pelear con Dwan. Charles se encogió de hombros y le dijo que no había nada de lo que pelear. Este último no pudo evitar preguntarse por su tonto juicio y habiéndose enamorado de una niña apenas fuera de la escuela secundaria, Dwan lanzó el primer golpe que Charles puso bajo el golpe y procedió a vencer al malhumorado Brute hasta que el joven se enojara. Lo que Dwan estaba haciendo en Mumprey en el momento en que Charles escuchó por última vez y Anga tuvo 3 hijos y vivía con sus padres nuevamente. Lizzie estaba seguro de que estaría para siempre junto con los niños que jugarían juntos en la casa de los abuelos, que no era una niña a los 31 años y a los 31 un agente de seguros hizo que un poco de inteligencia exhalara profundamente. Rose apagó la televisión y se retiró a la cama. Sí, las nuevas cortinas en su habitación bloquearon la luz solar. Ni siquiera se volvió y se despertó a las 5:30 de la mañana con cansancio para pensar en lo que su día se hubiera reservado para él. Habría llamado enfermo si no fuera por la reunión de la junta esa mañana. En su lugar, hizo una taza de café. Frió 2 gruesas rebanadas de tocino en ese momento y luego 3 huevos en la grasa de tocino. Se sentó sin mover en su buen humor por todo esto. Casi podía escuchar la voz de Lizzie que se quejaba de fat and cholesterol sentándose para disfrutar de su desayuno. Encontró la luz del mensaje parpadeando al señor Charlesu. Esta es la voz de Ellen. Dijo que acabo de recibir mi primera prueba en álgebra y yo hice un papá de 100. Dijo que quería saber que sí. Charles sonrió lamentablemente. La voz de Ashley de 6º grado de Charles. La voz de Ashley, chirrió. Cree que nos dieron tarea en mi primer día allí el primer día. Pero estoy bien en mis clases. Que papá llegó a las que llegó papá. Dile cualquier otra cosa. Gracias de nuevo Charles. Su voz dijo bienvenido. ¿Que me estás pagando? Recuerda que Charles dijo con un gran trozo de tocino que estaba masticando. Ah, sí, espero que estés bien, David. Dave, si alguna vez necesitas algo, déjanos. Conozca bien el día 90. Charles sacó un sobre grueso del buzón junto con un volante de ventas de los grandes almacenes de Abdul junto con algunas otras piezas de correo. Lizzie había sido un cliente infrecuente de los grandes almacenes exclusivos, por lo que enviaron anuncios de ventas a los anuncios de ventas a casa. En la práctica, la orden de divorcio final dijo casi lo mismo que el juez había dictado en la corte del juez Harold Monroe. Sabiendo que lo sostenía en sus manos, eran 2 cosas diferentes. Una nueva ola de agotamiento venció a Charles. La elección sobre Barack Obama lo harías el 44º presidente del Congreso luchando por apuntalar una economía marcada y el clima comenzaría a convertir las malas hierbas frías principalmente infestadas de la caja de flores. Pero Charles realmente no podía obligarse a preocuparse por las letras brillantes y alegres que siempre atrapaban otra carta y Charles se encogió de hombros. De carnaval. CRW Lines era haciendo todo lo posible para persuadirlo para que se cruce una vez más. Él y Lizzie acababan de regresar de un crucero de luna de miel por las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Ellen y Ashley estaban bastante molestos porque no iban a Charles. Les había prometido la próxima vez que él y Lizzie despegaran les tomarían un viento frío de la cuenca de Aala y Charles se encogió de hombros una vez más. ¿Por qué no? ¿Por qué demonios? Lo pidió. No se enfrían las Bahamas. Mientras que Charles firmó en el sitio web de Carnival Cruise Lines ingresó su código promocional. Lizzie examinó a medias su decreto de divorcio. Se sentó en la pequeña mesa de su mini comedor /diagonal sala de estar y leía el documento que dejó que su sopa de albahaca de tomate se enfriara cuando solo sostenía los papeles que David la había llevado a la corte. Ahora él es un padre con custodia en el que las chicas se quedaban con él y él afirmaba la manutención de los niños de sus 500 al mes. Cuando la mayoría de los meses tuvo la suerte de eliminar 1,200 su alquiler era de $3.95 para un pequeño apartamento de una habitación. Había buscado en un apartamento de 2 dormitorios en el mismo complejo.
pero sabía que nunca podría mantener 700 al mes, no en las ventas de la comisión, no cuando la economía iba al infierno. Puso la sopa agria. Aparte de la puesta de alas, se llevó su bolso y salió de ese pequeño apartamento por 2 tramos de escaleras. Cuando Lizzie había metido su llave en la encendido de la vieja Kia Nathan de Stacy ya se había plantado en su sofá tomando su bourbon suspirando. Han pasado días desde que salió de la casa, solo nadie no tenía trabajo para hacer. Nathan bebió moroselmente a través de la mesa en su última cosecha de facturas. El banco había tirado de los condominios de la Cresta de Piedra, pero aún querían su dinero. Había montado más allá del caparazón de los condominios de la Cresta de Piedra y se encontró pensando en rociar el lugar con la gasolina y dejar una parte del problema. Con esa idea era Kevin ya había cancelado el seguro en la propiedad. En el caso de presunto incendio provocado, él y Kevin serían sospechosos número 1 y número 2. Todo el cableado de cobre había sido rayado de las paredes que Nathan. Ahora estaba agradecido a Scott Collins por obligarlos a usar las tuberías de PVC en lugar de las 10 tuberías recubiertas que habían usado originalmente. Los ladrones habrían rayado tanto de eso como pudieron, pero las tuberías de PVC tenían muy poco valor de reciclaje que Nathan había percibido tenuemente el sonido de un automóvil fuera de la casa que se había hipotecado. Casa bastante bien para ayudar a financiar las otras empresas comerciales. No estaba realmente seguro de cuándo Lincoln lo llamaría en el caso pendiente contra el presentado por Charles Doe. Alex Brown había nivelado con él. No se veía tan bien con respecto a Nathan Franklin. No, ni siquiera escuché. ¿Qué demonios es calumniar con malicia de todos modos?, murmuró en voz alta alcanzando otro trago de su bourbon. Dijo lo que demonios al escuchar la llave en la puerta. Realmente Nathan habría pensado que habría cambiado las cerraduras de Lizzie. Dicho hermosa cara manchada de sus lágrimas. Por último, __. ¿Qué demonios o no yo me pone el culo gordo de mi casa?, gritó a Nathan. Lizzie arrojó algunos papeles de derecho. Ella fuera de su casa. Un bala SL lo golpeó a través de los músculos del hombro y cayó sobre el maldito. Gritó a un grito. Todo el dolor aún no había filtrado en su conciencia. Había habido un tremendo rugido, un olor metálico extraño y un olor metálico y un olor metálico y un olor metálico y un olor metálico y un duro empuje que lo volvió hacia atrás. La segunda bala golpeó a Nathan justo en el cofre. Casi lo golpeó al suelo. Le rogó: oh Dios, no, por favor, mientras Lizzie alcanzó su rostro. Ella presionó otra de las balas en su cabeza y luego regresó a su templo donde hacía bastante calor y apretó el gatillo. Charles Miller no estaba en ese crucero, que había reservado un crucero para un adulto y 2 hijos, y envió a David y a las niñas en su crucero navideño. Después de que todas las chicas tenían 4 y 6 años, sufrieron una pérdida horrible. 8 años después, de 2016, fue el tipo de bistec de Stack Day Dead en el bar de Dead del martes. Charles Miller invitó a Thomas Burgon, el gerente de recursos humanos, y Brian Bro, el jefe del departamento de ingeniería, al bar para una pasantía de verano de almuerzo de negocios. Pronto tengo la pasantía de verano. Revisó todos los nombres que escribió aquí Thomas. Charles dijo que sonrió cuando una camarera asiático-estadounidense colocó sus platos frente al Nacidos para ser salvaje. Comenzó a jugar y Charles vio que la cabeza afeitada de Brian salió de la fiesta que estaba teniendo. Aunque era clásico, fue una de esas interpretaciones de la versión de portada que tocó en su lugar la gran rubia de pecho en el escenario. Fue un llamado al cabello rubio de su tobillo mientras se sacaba de su tapa de estampado de leopardo que Charles había visto que la expresión de Brian se deslizaba en una máscara de tristeza y decidió que podían mesa la mesa. La conversación, por ahora al menos, hasta que la joven señorita estuvo fuera del escenario. Los 3 hombres atravesaron su comida sin decir que un lugar de palabras también tiene un pastel de caramelo que está fuera de este mundo, dijo Charles, y Brian dio un asentimiento poco entusiasta como la belleza. El escenario ahora se reducía al sujetador de cuero y una tanga de cuero falso. Que sonrió, asintió y tomó el pastel de pedido y el café del hombre. Como yo decía, dijo Charles mientras la rubia saltaba del escenario. Miró la lista de nombres que me diste y el 7 de todos tienen cartas de recomendación que Thomas dijo que si no lo hiciéramos, ni siquiera los consideraríamos. Interbocatearon, pero Charles no estaba prestando atención. Se preguntó si Buddy y Kelly Wille sabían lo que Angela estaba haciendo ahora. Buddy y Kelly había sido bueno. Los padres católicos habían sido severamente decepcionados a Oed en sus hijas, que se casaron con él, con un hombre divorciado, que casi habían repudiado a Angela por su divorcio de la 4 hijos. Angela Decker seguían siendo un pixie tenue de una niña torciéndose y volviendo a suavizar la granja de hormigas criminales. Cabello castaño en un corte perfectamente simétrico, enmarcando perfectamente su rostro minúsculo sin mencionar a la dura luz del día. Las pequeñas pecas a través de su linda nariz. No llamas la atención de Charles. Pudo ver el arco de su boca y su linda. Charles pudo ver que las piernas todavía estaban un poco en el lado regordete, que Angela siempre había odiado sus gruesas piernas. Pero después de tantos niños por Dwan,
Su estómago permaneció relativamente plano, sus senos. Solo más de lo que un puñado de un cliente arrojó su factura al frasco de la punta y Angela le dio un sonríe mientras ella salió de su encaje chamizo. 7 candidatos, 5 puestos. ¿Quién cortarías que Brian Charles le pidió rastrillar los ojos a su exesposa de la cara vacante no puede cortar a Alison Jardín? Ella es la única mujer en la lista, pensó en la lista. Eliel sonrió cuando la camarera puso sus rodajas de pastel frente a ellas. Texas Van bastante notable y no puede cortar a Buford John solo afroamericano en la lista Thomas Che y como si fuera un Philip Montoy si él es latino Brian. Así que es este Ramone García, dijo que ahora estaba en empanadas y una adolescente tanga como Alive by Pod se desvaneció en el fondo con una sonrisa. Ella reunió consejos y ropa y salió corriendo del pequeño escenario. Men, no podemos dejar que la señorita Harding, Jones, el señor Monto o el señor García, Go Charles, dijo que firmó el recibo de crédito en un 18% de consejo para la camarera, así que de los 3 que permanecen, ¿cuál tenemos? Mientras los 3 hombres sacaron a su programa de pasantías de verano, Heather Bro se sentó como la otomana en la sala de huracanes 3. Había visto a su papá sentado a la mesa con su cabeza afeitada y perilla rubia que apenas podía haberlo extrañado, pero antes de que pudiera poder llegue a su mesa antes de que Heather pudiera abrazar y besar a su guapo papá. El gerente le había informado que había ganado la espera en la habitación de los huracanes 3. Maldita sea, maldita niña, el hombre obeso. Mórbido exclamó cuando vio lo que Heather se estaba haciendo a sí misma mientras Angela se sentó en el back llorando sus lágrimas enojadas. Heather estaba haciendo esto en la parte delantera frente al cliente. Había visto a Charles Miller cuando había estado aquí esperando en la mesa porque todavía se veía bien solo unas pocas arrugas más en esa hermosa cara de gray mezclado con lo que había un pequeño cabello allí que Dwan Decker había sido un corredor en la escuela secundaria y todavía parecía uno cuando había dejado a Charles para él, pero Dwan era un imbécil calvo hinchado que estaba cubierto desde el cuello hasta el tobillo con los tatuajes de la prisión. Su rostro una vez guapo fue arrugado y le fue asidero con las palabras de las cicatrices de pelea de la prisión como estás todavía perforan Angela. 2 se divorciaron que Angela finalmente se dio cuenta de por qué Charles no debería haber tenido que luchar por ella. Habían dicho que votos de ser fieles el uno al otro para honrarnos así hasta que terminó el tiempo ahora. Dwan estaba sentado en el bloqueo de vender, muy probablemente por el resto de su vida natural. Volvería a Mumprey o posiblemente a Angola. Su actitud de autoridad, había parecido tan genial en la escuela secundaria ahora a los 34 años de edad que, la actitud de la autoridad era la autodestrucción juvenil y el supervisor de King's Anetaschen amenazaba con demandar a los Deckers por sus facturas médicas, demandarlos por lo que Angela no sabía que estaban alquilando el remolque que la gran televisión de pantalla plana Dwan solo tenía que tener no fue pagado. Pero el auto puede o no comenzar a depender de lo frío que estuviera. Sabes lo que Dwan cuando termino he terminado. Y Angela escupió en amargura, ya que Angela regresó al pequeño escenario. Charles montó su Harley más allá del centro de trauma parroquial de St. Elizabeth. Había comprado la tierra en la que los condominios de la Cresta de Piedra se sentarían y vendieron esa tierra a Paula Lambert para las casas de especulación del sitio del hospital propuesto que Nathan y Kevin Franklin también habían terminado. Se convirtieron en los hogares especificados de Charles en el hogar de Charles en el acuerdo contra la herencia de Nathan. La mayoría de las casas que derribó, que los planos de piso se concibieron mal concebidos, mal ejecutados y en 2009, cuando la demanda finalmente terminó, la medalla en las casas valía más que las casas en sí misma. La tierra valía más que la madera y la hoja de roca y las encimeras de granito que pasó junto a un parque de casas rodantes que poseía 4 de las casas de mota de Nathan. Habían sentado allí una vez que Charles sacudió la cabeza con triste recibir sus avisos de desalojo en cualquier día. Al final, fue a su casa donde pintó el acorazado gris de la puerta del garaje y el voladizo de la puerta y el satélite se cerraron de rojo ladrillo. Podía vislumbrar justo cuando se metía en el garaje las brillantes colecciones de flores en la caja de flores junto a la puerta principal, la mayoría de ellos floreciendo bien a fines de la primavera. Cuando Charles entró en su cocina, atrapó la luz parpadeante del mensaje parte de su grabadora digital. Hola, señor Charles. Ella le quitó alegremente todo el brillo que le hizo sonreír. Mis finales de sociología detrás de mí, bastante seguro que no estoy seguro de que lo considera. Estoy seguro de que tú también lo hiciste, cariño. Le dijo que eres una chica tan brillante, señor Charles. No, Dios, espero haber hecho todo lo correcto. La voz de Ashley dijo, pero el álgebra es tan duro. ¿Crees que realmente puedo ser un ingeniero como te espera un bebé? Solo aguanta. Alentó a la máquina. Hola, Charles. ¿Otra transferencia fue a tu cuenta? La voz de David. Ahora, Charles dijo que cuando comenzaron la universidad, todos estaban atrapados bien. Te amamos de todos modos. David dijo que te encanta. Charles, a Charles,
Cuando se lanzó a la basura, el anuncio de ventas de los grandes almacenes de Abdul que luego recordó y comenzó a cavar los periódicos. La basura y los dejó caer en la pequeña contenedor de reciclaje justo cuando completó que la grabadora digital se apagó y el segundo mensaje comenzó. Hey, oh, Dios no puede creer que todavía estés con el mismo número. Hey, esta es Angela Charles. Una pausa como escuchó la voz de su ex esposa en la grabadora.